Bueno, amado hermano, tome la palabra. Vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 1 y 2. Le voy a leer en la Biblia, en la Nueva Biblia Viva. Y dice así: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. Me alegra muchísimo, hermano, que hayan recordado y puesto en práctica lo que les enseñé. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. El Señor añada bendición a su palabra. Para alcanzar el éxito en cualquier área de la vida, lo primero que tenemos que hacer es estudiar, mis amados hermanos, porque nadie nace aprendido, ni siquiera los supercerebros. Hay que estudiar. Sin el conocimiento o la información apropiada, es muy difícil poder alcanzar la superación o las metas que nos hemos propuesto. De manera que puede que usted se propuso ser una costurera, una repostera, médico, abogado, contador, una peluquera, en fin, cualquier ocupación. Y todos necesitamos tener una ocupación, un oficio. Cualquiera para lo que usted usa para mantenerse, para trabajar, para el sustento para usted y para su familia, tiene que haber aprendido un oficio, una ocupación. Sea cual sea su profesión o su ocupación, los primeros pasos es aprender lo que usted está haciendo. Si usted es pintor, usted tiene que aprender a agarrar la brocha y cómo se diluye la pintura y cuál es la base para la pared y qué cosa es o no es. Si la pared, si va a usar pintura de aceite o si va a usar pintura de caucho. En fin, de acuerdo a lo que va a hacer, usted tiene que tener un conocimiento. Y luego del aprendizaje teórico, que viene la práctica. Ahora, este pasaje me gustó porque dice que y ustedes ponen en práctica lo que les enseñé. Ahora, ¿qué es la práctica? Práctica es realizar varias veces repetida las cosas una y otra vez hasta adquirir la habilidad o mayor destreza y por ende tener mayor experiencia. De hecho, una persona experimentada es aquella que ha practicado muchas veces algo y ya lo hace así, a ojos cerrados. Practicar entonces, realizar en forma habitual y cotidiana determinada acción. De hecho, mire, usted, por lo menos en mi campo, las mejores para sacar una muestra médica, una muestra de sangre, no son los médicos, son las bioanalistas. ¿Por qué? Porque ese es el día a día, sacar una muestra de sangre. Ellas tienen mucha, pero mucha experiencia y se les hace más fácil que a un médico que se dedica a examinar al paciente, pero no a sacarle sangre. Y esto es lo que nos está diciendo en este pasaje el apóstol Pablo, que hayan puesto en práctica lo que les enseñó. Entonces, es muy importante una vez que usted aprende algo, ponerlo en práctica, porque si no se olvida o puede que no lo olvide, pero no tendrá la destreza, la habilidad para hacer eso que aprendió en la parte teórica. La palabra de Dios, la Biblia, es muy rica en diversas enseñanzas, todas importantísimas, no solamente para la vida espiritual, sino incluso para nuestro andar diario, de cómo tenemos que tratar a la familia, cómo tenemos que comportarnos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con el colegio, en fin.
en la Biblia tiene una riqueza de enseñanza extraordinaria. Allí vamos a encontrar recomendaciones para nuestro comportamiento en la sociedad y, por supuesto, dentro de la iglesia. Cuando se tiene una cultura de iglesia, el comportamiento es diferente. Muchas veces cuando somos nuevos creyentes, llegamos, nos sentamos en forma inapropiada, bostezamos cuando el predicador está hablando, abrimos las bocotas. Okay. Oye, eso es mala educación, amados hermanos. Okay. No solamente es una mala actitud, pero cuando prestamos atención y estamos atentos, que estamos mirando a la persona, eso es reverencia. Dentro de la iglesia eso debe ser aún mayor, ¿ok? Eso de que está el pastor predicando y entonces se paró para ir al baño, ¿ok? O se paró a tomar agua. No, hermano, eso no es reverencia, y más si se está dando la palabra de Dios. Entonces, no se trata de religiosidad, no se trata de tener la cara compungida ahí, que no sé qué cosa, no, sino se trata de la reverencia a la iglesia. Y eso lo aprendemos en la medida que empezamos a codearnos, a tener una vida eclesiástica. Esas cosas se van aprendiendo. No nacimos aprendidos, pero las vamos aprendiendo. De manera que entonces en la palabra de Dios vamos a tener, hay que estudiarla, hay que meditarla, pero sobre todo tenemos que aplicarla y como repetidas veces para que nos entre la cosa en la cabeza y en el corazón. Hay que repetirla, hay que repetirla. La puesta en práctica, es decir, repetir continuamente lo aprendido, es lo que hace la diferencia entre el neófito es el recién convertido, el que es el bebé espiritual, y el maduro en la vida cristiana. No se trata que tenga más o menos fe, sino se trata que el que es espiritual practica constantemente lo que ha aprendido. Puede que usted no se sepa toda la Biblia, pero se sabe un solo versículo, y ese solo versículo usted lo pone en práctica, Dios va a respaldarlo. Así de sencillo. Oye, yo aprendí que tengo que orar sin cesar. Usted hace ese solo versículo que dice orar sin cesar, que es el versículo más corto de la Biblia, y usted cuenta con el respaldo del Señor. Entonces, el cristiano espiritual y maduro es aquel que es un imitador de las enseñanzas de Cristo. Es un fiel seguidor de su maestro. Pablo nos dice, sigan mi ejemplo. En el versículo que acabamos de leer, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago, hablen como yo hablo, prediquen como yo predico, hagan así. No se trata de ser un espejo, un reflejo exacto, no, pero en la esencial, en las enseñanzas, sí tenemos que ser imitadores. Él nos dice, y Pablo dice, sigan mi ejemplo. Y él lo dice con tanta seguridad. ¿Por qué? Porque Pablo mismo fue un imitador de las enseñanzas de Cristo. A pesar de que Pablo no caminó directamente con el Señor, pero a través de la Biblia, a través de las enseñanzas y de la constante revelación, él aprendió las enseñanzas del Señor y las aplicó a su vida y de así las transmitió. Y Pablo nos dice entonces, sigan mi ejemplo. Eso es lo que nos está diciendo. Copien lo que yo hago. No dice que hagamos algo nuevo, diferente, sino dice que copiemos lo que hemos aprendido. Copiemos a nuestros maestros, a nuestros líderes, siempre y cuando esos líderes hayan copiado a los apóstoles del tiempo de Jesús. Si queremos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a los que están a nuestro alrededor, tenemos que empezar por ser buenos copiones, pero copiones
en ser copiar lo que otros nos han dejado como ejemplo, ser imitadores de nuestros líderes espirituales, para luego poder entonces transmitir fielmente lo que hemos recibido y lo que hemos aprendido. Quiero que lean conmigo entonces nuevamente la versión Reina Valera. Dice, porque ustedes retienen las instrucciones tal como se las entregué. Ustedes retienen. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que hay que aprender, retener, cuidar lo que hemos recibido. Y esto se trata el Evangelio del Señor Jesucristo, de recibir la enseñanza, pero también de transmitir fielmente eso que hemos aprendido, tal como el Señor Jesús la entregó primero a sus discípulos y los discípulos a través del tiempo nos la fueron entregando a nosotros. La palabra del Señor no puede ser alterada en ningún momento. Y dice que mejor sería que nos pusiéramos una piedra y nos tiráramos al río antes que cambiar la palabra. No podemos adaptar la palabra a los tiempos en que vivimos. No, 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 no. No es así. Nos toca es vivir, adaptarnos nosotros y moldearnos a las enseñanzas bíblicas con fidelidad, o sea, siendo fiel a la enseñanza. En segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, tú y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres fieles e idóneos que transmitimos a otros lo que hemos recibido. Entonces, esto nos queda sobreentendido que primero tenemos que aprender correctamente las enseñanzas, los principios bíblicos. Y cuando no se tiene una cultura cristiana es cuando nos cuesta un poco más, pero no es imposible, es posible. Solamente que requiere aprender, mejor dicho, desaprender lo que traemos del mundo para irnos sumergiendo en lo que es la vida cristiana. Cuando digo que no tenemos cultura cristiana, es porque aún muchos no hemos internalizado profundamente los hábitos cristianos o las disciplinas cristianas como parte cotidiana y esencial de la vida, como que leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio. Esto no puede ser algo eventual, no, tiene que ser cotidiano. Pero sobre todo tenemos que servir a los demás, ser gente honesta, íntegra, respetuosa, puntuales, esposos o esposas que aman y respetan a sus cónyuges, hijos que honran a sus padres y a sus abuelos, gente que se diferencia y que hace la diferencia en su alrededor. Esto debe ser lo cotidiano, lo distintivo de todo cristiano. Y juntamente con el aprendizaje cristiano debe darse lo otro que es obvio, desaprender. Esta palabra la escuché primeramente de la pastora Elsa Sánchez. Y para mí, primero, ¿cómo que tengo que desaprender? Sí, hay que desaprender lo que hemos recibido del mundo. El conocimiento humano pareciera ser bueno, pero no siempre es así, ¿ok? No, casi siempre es contrario a las enseñanzas bíblicas. Entonces no puede ser que nosotros como cristianos seamos impuntuales o irrespetuosos, mentirosos, que no honramos a nuestros padres, que no damos los diezmos ni las ofrendas o que no pagamos nuestras deudas. Y esto ocurre en la iglesia, ¿ok? Oye, nadie le quiere prestar a un cristiano porque sabe que no le va a pagar.
Dios nos guarde de eso. Como hijos de Dios somos diferentes, no somos del montón, somos diferentes, somos gente que pertenecemos al reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de Dios, le pertenecemos a Él y como sus hijos, como hijos del rey, así debemos comportarnos. No se trata, mi amados hermanos, de ser perfectos, porque ninguno de nosotros lo es, sino se trata de ir creciendo en la gracia de Dios de día en día. Es como la santidad. Usted y yo ya somos santos, porque Dios nos declaró sin mancha, nos limpió por medio de Jesucristo, hemos sido justificados. Pero, aún tenemos un camino que recorrer en la santidad. Somos santos por decreto, porque Dios lo decretó. Pero vivir en santidad es un proceso que día a día lo vamos alcanzando en la medida que nosotros dejamos a un lado la vieja naturaleza, el pecado que nos asedia y corremos con paciencia hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Aún nos faltan muchas cosas por alcanzar, cosas que tenemos que aprender aún, pero necesitamos ser transformados. Aún estamos en construcción. Pero detrás de todo esto, Dios quiere y puede transformarnos. Es más, el deseo profundo del Señor es que seamos transformados. Pero Dios no le tuerce el brazo a nadie. De manera que el Señor quiere y nos pone en nosotros así el querer como el hacer. Pero nosotros tenemos que decir, sí, Señor, yo también quiero, yo también lo anhelo. Entonces, cuando decimos eso, Señor, yo lo anhelo también, eso comienza a fluir y comienza la transformación. Pero usted tiene que desearlo. Usted tiene que anhelar ese cambio, esa transformación. Como hijos de Dios hemos sido escogidos, apartados para hacer el bien. Lea conmigo Efesios 2:10 y voy a leérselo en la traducción del lenguaje actual. Dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien. Repito esta palabra. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes de la creación del mundo. Entonces, Dios nos creó para que nosotros seamos luz en medio de oscuridad, para que hagamos el bien a los que nos hacen el mal. Dios ya lo que usted ha preparado, estas buenas obras de antemano para que andemos en ella. Entonces, usted, amado hermano, usted ha sido escogido, apartado para hacer el bien, no para hacer el mal. El diseño de Dios fue eso. Yo voy a hacer a María, a Heidi, a Génesis, a Inés, las voy a hacer para que ella sea buena, para que haga el bien, para que ayude a los demás. Así a cada uno de ustedes que yo no conozco, no los conozco, pero quiero decirle, Dios te escogió para que y te hizo buenas obras para que tú andes en ellas. Tú estás diseñada para hacer el bien. Hemos sido diseñados, creados para hacer el bien a otros. El diseño de Dios para tu vida y la mía no es solo que alcancemos la salvación personal y nos quedemos allí, ¿ok? Como sin hacer nada. No. Ok, es bueno disfrutar de salvación, pero no, mis amados hermanos, somos llamados para servir, para ayudar a otros. Y como nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo? Esto lo dice el mismo Señor Jesús. Él no vino para que nadie le sirviera siendo rey. Él vino para servir a otros. Y déjeme leerle también ahora Mateo
24:25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que si el Señor Jesús vino a ser un servidor, usted y yo también. No hay de otra, no hay para dónde agarrar. Entonces, amados hermanos, les pregunto, ¿a quién vamos a imitar? ¿Qué vamos a copiar? Porque podemos decir, bueno, vamos a seguir al ejemplo de mamá, que fue bueno, o al ejemplo de papá, o al ejemplo de mi maestro de primaria. Puede que haya sido bueno, pero no es a ese a quien tenemos que imitar. Mucho menos a ningún artista, algún político, a alguien importante del mundo. No, no, tenemos que imitar y copiar al Señor Jesús. Si el Señor Jesucristo es nuestro magno ejemplo, ¿qué nos toca hacer? Muy sencillo, servir. Servir. Estamos llamados para hacer buenas obras, pero también para servir a los demás. A esto hemos sido llamados, escogidos y apartados. La santidad no es estar enclaustrados en un monasterio por allá, apartados del mundo. No, 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 no. Eso no es santidad. Santidad es servir al Señor a través de nuestro trabajo, hacia los otros, hacia nuestra familia, a los que son buenos, a los que son malos, a los que te es fácil tratar y a los que no te son fácil tratar, a los que son tu enemigo. A eso es que tenemos que servir. Pero manteniendo nuestra integridad, manteniendo los principios que hemos aprendido. Recuerde que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿ok? Somos hijos de Dios, pero debemos imitar como el Señor Jesús estuvo en la tierra, así nosotros. El primero de Pedro 2:9 nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Qué estamos diciendo? Dios nos escogió, somos escogidos de Dios. Y usted tiene que entender bien este punto. Somos escogidos de Dios. Somos imitadores de Cristo. Copiamos las cosas del Señor como Él es nuestro Maestro. Pero somos escogidos de Dios para hacer el bien. Somos escogidos de Dios para dar a conocer el Evangelio. En medio de donde estamos, en medio de una multitud tan grande, usted no es cualquier persona. Recuerde eso, usted es escogido de en medio dentro de una multitud. Usted es una piedra fundamental dentro del reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos llama escogido, de manera que tenemos que sentirnos privilegiados. Muchos han sido llamados, pero pocos los escogidos. Y usted, amado hermano, es uno de esos pocos. Entonces, no menosprecie el llamado. El llamado no es solamente para el pastor, para el misionero. No, 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 no. Nosotros somos llamados. Usted y yo tenemos un llamado de Dios. Todos, absolutamente todos, somos llamados para servir, para dar de lo que el Señor nos dio gratuitamente, darlo gratuitamente a otros. El Señor ha preparado esas buenas obras para que andemos en esto. Mis amados hermanos, no solamente tenemos que servir a otros, sino ser ejemplos.
ejemplo para nuestros consiervos, ejemplo para nuestra esposa, nuestro esposo, ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para los que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de clase, ejemplo para nuestros compañeros de trabajo, ejemplo para nuestros vecinos. Como diría en otra predicación, somos llamados a ser esas dulas, esas servidoras que están allí acompañando, ayudando a los otros. Por algo Dios le dio a usted diferentes dones, diferentes habilidades. ¿Para qué? Para servir. ¿Ok? Pero tenemos que empezar. Ahora, como punto final, porque como les dije, esto es una enseñanza corta y lo que persigo, lo que quiere el Señor es que reflexionemos. Una pregunta, amados hermanos. Hágase esta pregunta. ¿Estoy yo siguiendo los pasos del Señor Jesucristo? ¿Estoy siendo yo una imitadora del Señor Jesús? ¿Estoy yo copiando la vida del Señor en mi vida? ¿Estoy yo valorando el llamado que el Señor me ha hecho para servir? ¿O sencillamente estoy ocupada solo en lo que es para mi familia, solo en lo que me beneficia a mí? ¿O yo estoy entregando mi vida al servicio a otros? Otra pregunta. ¿Mis hijos quieren ser como soy yo? Usted le ha preguntado, ¿ustedes quieren ser como yo? Entonces, cuando el hijo quiere ser como el padre es porque admira al padre, es porque ve que el padre y la madre, oye, yo quiero ser como él porque él es valiente, él es fuerte, él es íntegro. ¿Qué están pensando nuestros discípulos de nosotros como maestros de la palabra, como líderes? ¿Quieren ellos ser como yo o no? O dicen, no, Dios me libre de ser como mi pastora. Señor nos guarde. Entonces, amados hermanos, los invito a reflexionar. Esto no es otra cosa para esto. Señor, ayúdame. Yo reconozco que he vivido una vida en mis propios deleites, haciendo mi propia voluntad, haciendo como yo quiero y no como tú quieres. Ayúdame. Entonces, esas son una oración que debemos hacer. El Señor añada bendición a su palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, quiero pedirte perdón por mi vida, por mi familia, por mi iglesia, Señor, porque hemos menospreciado tu llamado. No hemos dado la ponderación, el valor que requiere tu sacrificio en la cruz. Dios, te pido perdón si he estado mirándome a mí misma, viendo lo que no tengo, en lugar de valorar tu amor, tu entrega, tu pasión, Señor, con que me has llamado. Te pido perdón por mis pecados, por los de toda mi familia, Señor, por los de mi iglesia. Señor, cambia mi vida. Señor, pon en mí el deseo profundo de buscarte. Ayúdame, Señor, para que yo pueda enamorarme de ti, tal como tú entregaste tu vida por amor hacia mí, Señor. Oh Dios, que yo pueda servir a los demás conforme a tú lo hiciste conmigo, Señor. Ayúdame, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ato y quebrando toda obra de las tinieblas, Señor, que están impidiendo que yo pueda servirte, que yo pueda seguirte, Señor, que yo pueda ser íntegra, que yo pueda imitarte, Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos, o buenas tardes, o buenas noches. De acuerdo al momento que usted escuche esta reflexión.
Hoy quiero traer una reflexión de la palabra, sencilla y corta. Espero que sea de bendición para sus vidas. La he titulado Imitadores. Y el pasaje que vamos a estudiar es Primera de Corintios 11, del 1 al 2. Antes de dar esta meditación en la palabra, y recuerda que cuando yo hablo de meditación es para no solamente escuchar la palabra, sino que qué me dice el Señor a mí y cómo aplico yo esto. Eso es una meditación cuando me lleva a una reflexión y esa reflexión me debe llevar a un resultado de cambio en mi vida. Pues. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ministre con su espíritu y que realmente sea fluyendo. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero honrar tu santo y maravilloso nombre. Darte gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has cuidado, nos has fortalecido, has tenido paciencia para con cada uno de nosotros, Señor, siendo que nosotros somos malos, Señor, y que somos lentos para obedecerte, para seguir tus consejos. Señor, te pedimos perdón. Pero también queremos, Señor, escuchar tu voz, pedirte que nos ayudes, que en este proceso de cambio, Señor, podamos ser como el barro en tus manos, moldeable, Señor. Haznos conforme a tu imagen, haznos conforme a tu diseño, Señor, y que nosotros podamos dejarnos moldear. Decidimos llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Sujetamos nuestros pensamientos y le ordenamos que se sometan a Dios. Atamos, quebrantamos toda obra de las tinieblas, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo atamos y lo echamos fuera. Y declaramos que esta palabra cobra vida en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.